Le dejé la casa familiar a mi hija como símbolo. No solo de amor, no solo de legado, sino de confianza. La casa donde la mecí para que se durmiera durante las tormentas. Donde dio sus primeros pasos, sobre ese suelo de madera que crujía. Donde me susurraba secretos al oído y soñaba en voz alta bajo el mismo techo bajo el que su abuela rezaba. La imaginaba criando a sus propios hijos allí. Llenando la casa de calidez, risas, tortitas los domingos por la mañana y tradiciones navideñas. Pero, en lugar de eso, vi a unos desconocidos entrar por la puerta principal como si acabaran de heredar un reino. Los padres de su prometido no solo vinieron de visita. Se mudaron. Con maletas, cajas y aires de superioridad. ¿Las primeras palabras que salieron de la boca de su madre? Nos quedaremos con el dormitorio principal. Y tu hija se encargará de la limpieza, tendrá mucho tiempo libre cuando no esté trabajando. Como si mi hija fuera una especie de criada interna. No dije nada en ese momento. No porque fuera débil. Sino porque quería ver algo primero. Quería ver si mi hija, la niña que crié para que fuera fuerte, amable y digna, encontraría por fin su voz. Pero no lo hizo. ¿Lo que ellos no sabían? Esa casa no era solo madera y piedra. Era mi campo de batalla. Y estaban a punto de descubrirlo. No se entra en la casa de mi familia e intentas reescribir nuestra historia. En el momento en que firmé la escritura a nombre de mi hija, pensé que le estaba entregando un futuro. Un nuevo capítulo. Un lugar donde el amor pudiera crecer, donde ella y su futuro marido pudieran echar raíces y construir una vida juntos. No lo veía como un sacrificio, lo veía como un privilegio. Esa casa había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. Mi madre fregó esos azulejos con sus propias manos. Mi padre reparó el techo un invierno con nada más que alquitrán y determinación. Era más que una propiedad. Era un recuerdo. Era sangre, sudor y oraciones silenciosas. Melanie siempre había sido el tipo de hija que rara vez pedía algo. Consiguió su primer trabajo a los 16 años, pagó sus estudios universitarios y nunca dependió de nosotros para nada más que una comida ocasional los domingos, o un abrazo tranquilo después de una semana difícil. Era orgullosa. Capaz. Así que cuando nos pidió si ella y Jordan podían vivir en la casa familiar después de la boda, no lo dudé. Mi marido y yo ya nos habíamos mudado a una casa más pequeña. La casa estaba muy tranquila, demasiado grande para nosotros dos. Pensamos. ¿Por qué no darle un empujón? ¿Por qué no darle algo sólido sobre lo que construir su matrimonio? Así que pintamos las paredes, renovamos los suelos, compré cortinas nuevas, incluso plantamos un árbol nuevo en el jardín trasero. Cada centímetro de esa casa era una carta de amor para ella. Y durante un tiempo, creí que habíamos hecho lo correcto. La noche antes de la entrega, recuerdo haber recorrido las habitaciones vacías por última vez. Mis dedos se deslizaban por la barandilla. El aroma a cedro de la madera pulida impregnaba el aire. Susurré una plegaria en voz baja. Que este hogar sea una bendición, no una carga. Al día siguiente, llegaron los padres de Jordan. Temprano. Sin avisar. Abrí la puerta esperando ver a Melanie y Jordan. En su lugar, allí estaban el señor y la señora Harrow, flanqueados por la hermana mayor de Jordan y su marido, cargando cajas y cubos de plástico como si se mudaran a una casa de vacaciones. Parpadeé, confundida. La señora Harrow no esperó a que la invitara a pasar. Pasó a mi lado como una ráfaga de aire frío, con los tacones resonando con confianza en el suelo. Ah, dijo, echando un vistazo al vestíbulo. No está mal. Se podrían hacer algunas mejoras, claro. Pero lo arreglaremos. La miré atónita. ¿Arreglar qué? Melanie llegó unos instantes después, con el rostro sonrojado y los ojos llenos de disculpas. Me llevó aparte y me susurró. Solo han venido a ayudarnos a instalarnos. No te preocupes, mamá. Pero yo sí me preocupé. Porque en cuestión de minutos, los Harrow no solo estaban ayudando, sino que estaban reclamando. El señor Harrow entró en el dormitorio principal como si estuviera inspeccionando una suite de hotel.
Esto servirá, dijo, dejándose caer sobre la cama y rebotando 2 veces para probar el colchón. Bonitas vistas, buena luz. Nos quedamos con esta. La señora Harrow ya estaba reorganizando los cajones de la cocina. Se volvió hacia mí con una sonrisa forzada. Necesitaremos la despensa más grande, por supuesto. Cocinamos más que los niños. El aire de mis pulmones se convirtió en hielo. Jordan no dijo ni una palabra. Se quedó allí de pie, con las manos en los bolsillos, mirando alternativamente al pasillo y a la puerta principal, como si estuviera buscando una vía de escape. Melanie me tomó la mano con firmeza, temblando. Lo siento, susurró. No sabía que lo darían por sentado. Pero yo lo veía en sus ojos, una parte de ella lo sabía. No conscientemente. Pero en el fondo, había estado esperando que tal vez, solo tal vez, serían diferentes una vez que el anillo estuviera en su dedo. Pero no fue así. Y esa casa, el hogar de nuestra familia, no estaba siendo respetada. Estaba siendo invadida. Y yo no había pasado 3 generaciones construyendo un legado para que lo secuestraran unos desconocidos con zapatos caros y expectativas privilegiadas. No tenían ni idea de en qué se habían metido. Pero estaban a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, y me quedé de pie junto a la ventana de la cocina, mirando el viejo roble del patio trasero, el que plantó mi padre el año en que nací. Sus ramas se extendían en silencio, testigos de fiestas de cumpleaños, tormentas de nieve, barbacoas de verano y ahora este circo. Esperaba que ese árbol velara por una nueva generación. Que los hijos de mi hija se subieran algún día a él como ella lo hacía. Pero ahora no estaba segura de que sobreviviera siquiera a la semana sin ser talado y convertido en un espacio de entretenimiento, como había murmurado la señora Harrow la noche anterior. El olor a tocino flotaba en el pasillo. Por un instante, pensé que tal vez Melanie había recuperado el equilibrio y estaba preparando el desayuno, un gesto silencioso para reclamar su espacio. Pero número. Al doblar la esquina hacia la cocina, vi a la señora Harrow frente a la estufa, volteando el tocino con la autoridad que suele reservarse para los ejercicios militares. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Oh, bien», dijo, removiendo los huevos sin perder el ritmo. «Pensé que no te importaría si preparaba el desayuno. Estoy acostumbrada a ser eficiente por las mañanas». Eficiente. Como si apoderarse de la cocina de otra persona sin haber sido invitada fuera una señal de productividad. «¿Dónde está Melanie?», pregunté, tratando de mantener un tono neutro, aunque ya tenía la mandíbula apretada. «Oh, se ha ido a dar un paseo con Jordan, necesitaban un poco de tiempo a solas», dijo, haciendo comillas con una mano mientras con la otra rompía los huevos como si le debieran dinero. El amor juvenil. Tan frágil. Esbocé una sonrisa forzada. «Bueno, esta es su cocina». Por fin levantó la vista y se detuvo. «Lo sé. Pero ahora somos familia. No hay necesidad de poner límites». Se rió ligeramente, como si estuviéramos compartiendo una broma. «Además, estoy segura de que ella agradece la ayuda». No dije nada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya estaba calculando, midiendo el tiempo, la tolerancia, las líneas que se estaban pisoteando en nombre de la ayuda. Dejó un plato sobre la encimera. «Dile a tu marido que el desayuno está listo. Ah, y dile que he cambiado la cafetera». La luz era muy tenue en ese rincón. No respondí. Simplemente me di la vuelta y caminé por el pasillo, encontrando a Thomas en la sala con un periódico abierto, las gafas colocadas sobre la nariz, aunque me di cuenta de que no estaba leyendo ni una palabra. «Está en nuestra cocina», dije en voz baja. Él dobló el periódico lentamente. Me lo imaginaba. La oí hacer ruido con las sartenes antes de las 6. «Ha cambiado la cafetera de sitio». No respondió. Se quitó las gafas, las dobló con cuidado y las dejó a su lado. «Dice que ahora son familia. Que no hace falta poner límites». Entonces me miró con ojos penetrantes. «Es necesario poner límites», dijo. «Si no, construirán una valla alrededor de nuestra hija y lo llamarán amor». Cuando Melanie llegó a casa,
Tenía el rostro agotado. Su sonrisa era temblorosa y evitaba mi mirada. Conocía esa expresión. Yo también la había tenido años atrás, en los primeros tiempos de mi matrimonio, cuando aún no había aprendido a decir lo que pensaba sin romper la paz. Esa expresión era la máscara de una mujer que caminaba por la cuerda floja, esperando que su silencio arreglara las cosas. ¿Va todo bien?, le pregunté con delicadeza, mientras doblábamos la ropa limpia en la habitación de invitados, la única habitación de la casa que sus futuros suegros no habían reclamado. Ella asintió demasiado rápido. Son muy intensos. Jordan dice que están acostumbrados a ser muy unidos. Es su forma de ser. ¿Es tu forma de ser? Ella se detuvo y dobló una toalla con demasiado cuidado. No lo sé. Solo quiero que todo vaya bien. Que vayan bien no significa que sean correctas. Dije en voz baja. Ella no respondió. Siguió doblando, con la mirada fija en la tela. Más tarde, esa misma tarde, llegaron la hermana de Jordan y su marido. Con maletas. Un niño pequeño. Y un perro. Al parecer, estaban en proceso de mudarse, y necesitaban un lugar donde quedarse temporalmente. Solo unas semanas, dijo la hermana con entusiasmo. Quizá un mes. Tú tienes espacio. Y al pequeño Caleb le encantan las casas grandes. Casi me atraganto con el té. La señora Harrow ya les estaba asignando una habitación, la antigua habitación de mi hijo. La que no había tocado en años. La que todavía tenía en la pared su camiseta del equipo universitario enmarcada y los aviones a escala que había construido colgados del techo. Esta es perfecta, dijo, encendiendo la luz como si estuviera revelando una sorpresa. ¿Cuánta luz? Y mira el armario. No. Dije con demasiada brusquedad. Todos se volvieron hacia mí. Esa habitación no está disponible. La sonrisa de la señora Harrow se desvaneció. Oh, no sabía que estuviera ocupada. Lo está. No le di explicaciones. No era necesario. Parpadeó y soltó una risita forzada. Por supuesto. Elegiremos otro. Pero lo vi en sus ojos. Ese pequeño destello de desafío. Esa sutil amenaza silenciosa. Esto no ha terminado. Y en ese momento lo supe. No habían venido solo de visita. Habían venido a quitar. Y pensaban que Melanie era demasiado blanda. Que yo era demasiado educada. Que Thomas era demasiado callado. Pensaban que podían invadir lenta y sistemáticamente cada rincón de esta casa, hasta que no quedara nada de lo que habíamos construido. Pero se olvidaron de una cosa. No se entra en el legado de una mujer y se llama conveniencia. Los días siguientes transcurrieron como una tormenta que se gesta lentamente. Cambios sutiles. Un jarrón decorativo que desapareció de la mesa de la entrada. El bordado en punto de cruz de mi abuela, que estaba en el baño de invitados, sustituido por una cita impresa en fábrica sobre «La familia es lo primero». ¿Las cortinas que cosí a mano con mi madre? Quitadas, dobladas y metidas en un cajón del garaje. Demasiado anticuadas, dijo la señora Harrow con una risita, mientras bebía vino en el porche trasero como si estuviera de vacaciones en una villa toscana. No te preocupes, lo arreglaremos, lo modernizaremos un poco, ya nos lo agradecerás más adelante. Thomas me pilló mirando fijamente al garaje esa noche, con las manos temblorosas mientras abría una caja tras otra y encontraba recuerdos envueltos en papel de periódico como si fueran basura. Mi vajilla de boda. La manta de punto que hizo mi hermana antes de morir. El reloj de madera que talló mi padre durante el último año de su vida. Todo empaquetado como si fuera trastos viejos. Él no dijo nada. Solo se acercó y se quedó a mi lado, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. El tipo de silencio que dice: yo también lo veo. No era solo mi casa lo que estaban echando, era yo. Esa noche, me senté con Melanie en el porche delantero, con el aire cálido y el zumbido de los grillos. Parecía agotada, con los ojos enrojecidos por el llanto o la falta de sueño, o quizá por ambas cosas. El tipo de cansancio que permanece detrás de los párpados incluso después de una noche de descanso. No sabía que se harían cargo así, susurró. Su voz era débil,
casi infantil. Pensaba que quizás solo sería una semana o dos. Solo hasta que se aclararan las cosas. ¿Y luego qué? Le pregunté con delicadeza. ¿Te mudarías a una habitación lateral de tu propia casa mientras decidían cómo decorarla? Bajó la mirada. Jordan dice que estoy exagerando. Dice que tienen buenas intenciones. Asentí lentamente, obligándome a no responder demasiado rápido. ¿Y tú le crees? Quiero creerlo, dijo. Pero no. Ya no. Fue la primera vez que vi un destello de comprensión en sus ojos, la chispa de una mujer que despierta de un sueño largo y confuso. Era tenue, pero estaba ahí. Hoy han dicho algo, continuó con voz tensa. Estaba en la cocina y la hermana de Jordan dijo: cuando tengáis un bebé, esta casa por fin será nuestra. Me quedé paralizado. Nuestra, repitió. No mía. No tuya. Suya. Sentí cómo me subía el calor por las costillas. No era ira, ni rabia. No hacia ella, sino hacia lo que estaban haciendo. Y peor aún, hacia lo que creían que podían salirse con la suya. Creían que Melanie se quedaría callada. Que seguiría asintiendo, seguiría rindiéndose, porque quería a Jordan. Porque no quería crear problemas. Pero el barco ya se había movido. Lo que no sabían era que también había chocado contra un arrecife, y yo estaba a punto de provocar la marea. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Más temprano de lo habitual. Me quedé en el pasillo escuchando a la señora Harrow dar órdenes desde la cocina. No, usa la vajilla de cerámica para el brunch. ¿Y dónde está la tabla de quesos? ¿No tenía una tabla de quesos? Uf, que alguien mire en los cubos del garaje. Estaba preparando un brunch. En mi mesa. En mi comedor. Con sus amigas, a las que había invitado sin preguntar. Entré mientras ella arreglaba flores frescas, cortadas de mi jardín, por supuesto, en un jarrón que había sacado de un armario que no era suyo. Oh, qué bien, ya te has levantado, dijo sin siquiera levantar la vista. ¿Podrías ayudarme a encontrar las servilletas de lino buenas? Sé que las tienes en algún sitio. Avancé lentamente. En silencio. Luego me incliné sobre la mesa y, con delicadeza y determinación, le quité el jarrón de las manos y lo dejé en el fregadero. Se quedó paralizada. Creo que es hora de que tengamos una conversación, dije. Con calma. Con firmeza. Con ese tipo de voz que no se eleva porque no es necesario. Ella parpadeó. ¿Perdón? Has estado viviendo aquí bajo la suposición de que esta casa pertenece a Jordan. Que por extensión, te pertenece a ti. No es así. Soy consciente de que fue un regalo de boda. Fue un regalo para Melanie, dije con voz cortante. No para ti. Ni para tu hijo. Ni para tu familia. Nunca te invitamos a mudarte aquí. Nunca te ofrecimos este espacio. Lo ocupaste sin permiso. Y has tratado esta casa, nuestra casa, como si fuera un proyecto de un reality show de reformas que ganaste con un billete de lotería. Ella se burló. No hay necesidad de ponerse dramático. No, dije, acercándome más, con la mirada fija en ella. Tampoco hay necesidad de delirar. Has insultado todos los recuerdos de este lugar. Has guardado la historia de nuestra familia como si fuera basura. Y has faltado al respeto a mi hija con el pretexto del apoyo. Bueno, el apoyo no viene con el derecho a reclamar la propiedad. Y esto, señalé la habitación. Esto se acaba hoy. Ella abrió la boca para protestar, pero levanté un dedo. Tienes 48 horas para hacer las maletas y marcharte. Todos vosotros. No puedes. Sí que puedo, dije. Y lo haré. Y cuando Jordan salió tambaleándose de la cama unos instantes después, frotándose los ojos y preguntando qué pasaba, me volví hacia él sin perder el ritmo. Deberías empezar a elegir con quién te vas a casar, Jordan. ¿Con tu madre o con mi hija? Porque no vas a tener a las dos bajo este techo. Por primera vez desde que empezó todo esto, no esbozó una sonrisa de satisfacción ni recurrió a una evasiva diplomática.
Se quedó allí de pie. Sin decir nada. La señora Harrow fue la primera en recuperarse. Su voz resonó como una bofetada en el silencio. Esto es ridículo. ¿Cree que puede echarnos como si fuéramos ocupas? ¿Después de todo lo que hemos hecho por su hija? ¿Después de todo lo que le hemos dado? ¿Todo lo que le han dado? Repetí lentamente, volviéndome hacia ella con una mirada que no tuve que fingir. ¿Qué le han dado exactamente, señora Harrow? ¿Los insultos? ¿La condescendencia? ¿Los sutiles recordatorios de que mi hija nunca sería lo suficientemente buena para su hijo, ni siquiera en la casa que nosotros le dimos? Ella volvió a abrir la boca, pero yo levanté una mano. Number, no respondas. Verás, la diferencia entre tu tipo de ayuda y la mía es que la mía no venía con condiciones ni juicios. No venía con un plan para tomar el control. Le di a mi hija este hogar porque creía en su futuro. Tú llegaste con tus cajas y tu plan para controlarlo todo. Jordan finalmente dio un paso adelante. Señora Dawson, por favor, cálmese. Volví la cabeza hacia él. No te atrevas a llamarme señora Dawson como si fuera una desconocida. No después de todo lo que ha pasado. Se puso pálido, pero yo no me detuve. Te he visto quedarte de brazos cruzados mientras tu madre se mudaba aquí sin ser invitada, mientras faltaba al respeto a mi hija en su propia casa, mientras tu hermana y su familia entraban como si fueran dueños de la casa y se repartían las habitaciones como si fueran suites de hotel. Y tú, no has dicho nada. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando Melanie parecía estar ahogándose. Un largo silencio se apoderó de la habitación. El único sonido era el tic-tac del reloj antiguo de la pared, el reloj de mi abuela, el que la señora Harrow había intentado reubicar, porque no encajaba con su estética. Entonces, detrás de nosotros, se oyó el suave sonido de unos pasos. Melanie. Debía de haberlo oído todo. Tenía el pelo aún húmedo por la ducha y parecía más joven que en semanas, sin maquillaje, descalza y liberada de la tensión que había estado soportando. Mamá. Dijo con voz tranquila pero firme. Gracias. Y luego se volvió hacia Jordán. Una vez me dijiste que te encantaba lo independiente que era. Que admirabas mi forma de valerme por mí misma. Eso fue al principio, antes de todo esto. Pero ahora creo que te encantaba la idea que tenías de mí, no la realidad. Porque la realidad es que tengo opiniones. Tengo límites. Tengo fronteras. Y tú has visto cómo tu familia las pisoteaba sin pestañear. Jordan dio un paso adelante y su voz se suavizó. Melanie, no es así. Ellos solo. No he terminado, dijo ella. He intentado ser paciente. He intentado creer en lo mejor de ti. Pero ya no puedo más. No puedo casarme con alguien que me ve romperse y lo llama compromiso. Melanie respiró hondo. Quiero que os vayáis. Todos vosotros. Esta casa es mía. Y por primera vez, voy a tratarla como tal. No gritó. No lloró. No suplicó. Simplemente lo decidió, y fue la imagen más fuerte que había visto de ella. Melanie no pestañeó. Si esto es lo que es una familia de verdad, prefiero estar sola. Y con eso, se dio la vuelta y subió las escaleras como si acabara de cerrar una puerta que nunca volvería a abrirse. Jordan la miró, atónito. Toda su postura se desinfló. Luego, como un niño que se da cuenta de que le han quitado sus juguetes, me miró por última vez. Nunca nos diste una oportunidad, murmuró. No, dije en voz baja. Solo pensaste que no aprovecharíamos la nuestra. Después de eso, hicieron las maletas en silencio. No hubo más gritos. No hubo más exigencias. Solo se oía el sonido de las cremalleras de las maletas, el precintado de las cajas y el lento y renuente arrastrar de los pies de quienes se marchaban con aire de superioridad por la puerta principal. Y cuando se fueron, aquella casa, nuestra casa, por fin exhaló. Por primera vez en semanas, la casa estaba en silencio. Melanie estaba sentada en el sofá del salón, acurrucada en una vieja manta de punto y con una taza de manzanilla entre las manos. Tenía los ojos enrojecidos,
pero no parecía destrozada. Parecía despejada, como una casa que hubiera sido fumigada. Vacía de todo lo que no le pertenecía. ¿Crees que me quería de verdad?, preguntó. Me tomé un momento antes de responder. Creo que amaba tu disposición a complacerlo. Creo que confundió eso con amor. Y tal vez tú también. No todo fue malo, dijo en voz baja, más para sí misma que para mí. Tuvo momentos buenos, momentos dulces. Momentos amables. Pero cada vez que intentaba hablar de cómo me sentía, se quedaba muy callado. Como si lo estuviera atacando. Y yo terminaba disculpándome solo para que dejara de hacerlo. No tienes que justificar nada, le dije. Ni ante mí. Ni ante nadie. Amabas a alguien que no sabía cómo corresponderte. No hay nada de qué avergonzarse. Es humano. Melanie apoyó la cabeza en mi hombro y nos quedamos así durante un largo rato, con el único sonido del tic-tac del viejo reloj, que seguía en su sitio, vigilándonos como siempre había hecho. Más tarde, esa noche, la oí arriba moviendo cosas. Reorganizando. Al día siguiente, fue a la ferretería. Compró muestras de pintura. Pinceles. Cortinas nuevas. No pidió permiso, simplemente lo hizo. Incluso llamó a un cerrajero para cambiar las cerraduras, un acto silencioso pero definitivo de trazar una línea. Nos sentamos en el porche esa noche mientras el sol se ocultaba tras los árboles. Melanie sostenía las llaves en la mano como si fueran algo sagrado. Símbolos de una frontera trazada, de una elección tomada. No concedida. Reclamada. ¿Sabes qué es lo curioso?, preguntó con una pequeña sonrisa en los labios. Actuaban como si tuvieran derecho a todo lo que había en esta casa. Pero nunca se dieron cuenta de lo más importante. ¿Qué es? Se volvió hacia mí, con voz suave pero clara. Yo. Y entonces lo comprendí. No estaba perdida. Estaba volviendo a casa. Melanie durmió en el dormitorio principal aquella noche por primera vez desde que todo esto comenzó. Había sido suyo desde el momento en que le entregamos las llaves, pero hasta ahora no se había atrevido a entrar en él. Había caminado de puntillas por los bordes, como si el espacio perteneciera a otra persona, como si reclamarlo pudiera despertar el fantasma de todo lo que aún estaba tratando de sacarse de encima. Pero esa noche, abrió las ventanas de par en par, quitó de la cama todas las sábanas y almohadas que habían tocado los Harrow y encendió la vieja vela de lavanda que solía tener en su mesita de noche cuando vivía con nosotros. No dije nada. Solo observé. Porque hay momentos que son demasiado sagrados como para interrumpirlos. A la mañana siguiente, soplaba una brisa fresca y se respiraba una rara sensación de quietud. Me quedé en el patio trasero tomando café mientras el sol extendía sus dedos dorados sobre la hierba. Thomas se unió a mí unos minutos más tarde, tan callado como siempre. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, su voz transmitía la fuerza de sus intenciones. Está diferente, dijo, entregándome mi bata. Se está recuperando. Asintió con la cabeza y dio un sorbo a su café. No me di cuenta de lo lejos que había llegado hasta que finalmente dijo, no. Y entonces lo vi. Ya no se lo dice solo a ellos. Se lo dice a quien solía ser. Eso se me quedó grabado todo el día. Melanie pasó la tarde repintando el salón. Eligió un blanco cálido y suave, limpio, brillante y sencillo. Cada pincelada parecía un ritual, un pequeño deshaciendo lo que le habían hecho. Tarareaba mientras trabajaba, una vieja canción que reconocí de su infancia, algo que solía tocar al piano cuando creía que nadie la escuchaba. No me ofrecía ayudarla. Sabía que no lo necesitaba. No se trataba de pintura nueva. Se trataba de borrar. De renovar. Cuando sonó el timbre alrededor de las 5, supuse que era una entrega. Pero cuando abrí la puerta, me encontré a Jordan allí de pie. Solo. Parecía más pequeño de alguna manera. Menos pulido. Menos seguro. El brillo habitual de sus ojos se había apagado, sustituido por algo que no podía definir, vergüenza, tal vez, o desesperación. Solo quiero hablar con ella, dijo,
levantando ambas manos como si yo fuera una amenaza. Ella no quiere hablar contigo. Miró por encima de mi hombro, como si pudiera verla de todos modos. Me ha bloqueado el número. Le envié un correo electrónico, pero no sé si lo ha recibido. Pensé que quizás si pudiera explicárselo. Has tenido semanas para explicártelo, dije. Mes, en realidad. Has tenido todas las oportunidades para estar a su lado y has optado por el silencio. No sabía cómo detenerlo. Esa es la cuestión, Jordan. Los hombres como tú siempre alegan confusión mientras las mujeres que os rodean se desangran. Él se estremeció al oírlo. Es solo que no pensé que acabaría así. No pensabas que acabaría, respondí. Porque creías que ella seguiría encogiéndose. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero vi a Melanie detrás de mí, de pie en el pasillo. Yo hablaré con él, dijo en voz baja. Me hice a un lado, pero no me alejé mucho. Esperé cerca de la escalera, lo suficientemente cerca como para oírlos. Jordan se volvió hacia ella con cara de esperanza. Melanie, te echo de menos. Echo de menos nuestra vida. Cometí errores, lo sé. Pero no quería que las cosas se descontrolaran tanto. Ella no pestañeó. ¿Querías que me trataran como a un mueble? ¿Como una niñera? ¿Como un bien más que poseer? No, claro que no, yo. ¿Querías quedarte callado cuando se mudaron a mi casa? Cuando tu madre me ordenó que cocinara, que limpiara, que cediera mi espacio para tu sobrino y tu cuñado? No sabía cómo detenerlos. Ella asintió. Y ahora sé cómo detenerte a ti. Él vaciló. ¿No lo dices en serio? Sí. Lo hice. Tengo que hacerlo. La suavidad de su voz no era debilidad. Era firmeza. Respiró hondo y dijo lo más devastador que una mujer puede decirle a un hombre que una vez amó. Ya no perteneces aquí. Jordan se quedó paralizado. Miró alrededor de la casa, las paredes, el olor a pintura fresca, el eco de una vida de la que había sido excluido. Y en ese momento, finalmente lo entendió. Ella no solo había cambiado las cerraduras. Lo había cambiado todo. Se marchó sin decir una palabra más. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, Melanie se volvió hacia mí, con los ojos llenos no de lágrimas, sino de paz. Ya estaba hecho. Lo había echado sin gritar. Sin crueldad. Por fin se había elegido a sí misma. Y allí, en ese pasillo tranquilo donde una vez se había quedado temblando, ahora se mantenía firme, anclada, lúcida, completa. Lo extraño era que nunca volvió a mencionar a Jordan después de que se marchara. Ni un nombre. Ni un recuerdo. Ni una pizca de remordimiento o arrepentimiento. Al principio lo confundí con represión, pero cuanto más la observaba, más me daba cuenta de que no estaba evitando el pasado. Simplemente lo había superado. Fui yo quien encontró su carta. Doblada, escrita a mano, metida en el buzón sin sello. Sin sobre. Solo papel arrugado, con la tinta ligeramente manchada donde el bolígrafo se había detenido demasiado tiempo. No la abrí. Llamé a la puerta de Melanie, se la tendí y le pregunté en voz baja. ¿La quieres? Ella miró la página durante un largo segundo y luego la cogió. No la leyó delante de mí. La dobló una vez más y la dejó a un lado, en la mesita de noche, como si incluso sus últimas palabras pudieran esperar su turno. Más tarde, esa misma noche, me di cuenta de que la carta había desaparecido. No estaba guardada en un cajón. Había desaparecido. Quizás la había quemado. O roto. O tirado a la chimenea como hojas secas. No pregunté. Algunas respuestas no necesitan explicación. Al final de esa semana, la casa había empezado a transformarse. No solo en apariencia, sino en energía. Melanie pintó la habitación de invitados de un suave verde salvia, y la convirtió en un rincón de lectura, con un sillón de terciopelo, una lámpara de pie y estanterías con libros que no había tocado desde la universidad. Una tarde entré y me recibió el aroma del ajo asado y la ralladura de limón,
con una canción sonando suavemente en su teléfono. Levantó la vista y sonrió. Había olvidado lo mucho que me gustaba hacer esto, dijo mientras removía la olla. Cuando ellos estaban aquí, siempre me parecía una tarea más. Ahora vuelve a ser mío. Esa noche cenamos juntos en el comedor. Solo nosotros dos. Sin gente, sin fingir, sin juicios silenciosos que nos presionaran desde las esquinas. En un momento dado, se rió de algo que dije, luego se recostó en la silla y suspiró. Esto es como volver a casa. Nunca te fuiste, le dije con delicadeza. Solo dejaste que otra persona reorganizara los muebles. Ella inclinó la cabeza, pensativa. ¿Por qué hacemos eso?, preguntó. ¿Por qué dejamos que la gente ocupe tanto espacio en nuestras vidas cuando no han hecho nada para ganárselo? Porque nos enseñan a ser complacientes, respondí. Nos dicen que el amor es compromiso. Que para mantener la paz, tenemos que ceder un poco. Pero algunas personas no te piden que cedas un poco, te piden que desaparezcas. Sus ojos se oscurecieron por un momento. Luego se suavizaron. Nunca volveré a hacerlo, dijo. Lo sé. Más tarde, esa noche, la oí mover cosas en el ático. Cuando eché un vistazo, estaba revisando cajas, organizando, apilando, haciendo espacio. Y allí, en un rincón, estaba el viejo baúl que mi madre me había regalado cuando me fui a la universidad. Cubierto de polvo, pero aún sólido. Pasó la mano por la parte superior y luego se volvió hacia mí. ¿Puedo quedármelo?, preguntó. Ya es tuyo, respondí. Lo abrió lentamente, con delicadeza, como si fuera a revelar algo sagrado. Dentro había cartas antiguas, fotografías en blanco y negro, retales de tela, recetas escritas con tinta descolorida. El tipo de tesoros que el tiempo no puede borrar. El tipo que permanece enterrado hasta que las manos adecuadas lo desentierran. Esta casa siempre ha guardado tantas historias, dijo sin mirarme. Y durante un tiempo, pensé que tenía que reducir las mías para dejar espacio a las de los demás. No tienes por qué, le dije. Nunca lo has hecho. Levantó la vista, con los ojos brillantes. Entonces voy a escribir la mía de otra manera, susurró. Y esta vez no le daré el bolígrafo a nadie. Sonrió. Y yo le devolví la sonrisa. Porque la niña que había criado había vuelto por fin, no como la misma niña, sino como una mujer que había atravesado el fuego y había salido eligiéndose a sí misma. Pasaron unas semanas. Las estaciones no habían cambiado del todo, pero la luz era diferente. Entraba por las ventanas más cálida, más suave. Ya no se oían voces resonando en el pasillo con aire de superioridad envuelto en encanto. Ya no había dudas, ni timidez. Melanie había encontrado su ritmo. Trabajaba durante el día, daba paseos por la tarde y se acurrucaba con sus libros por la noche. Había empezado a hacer voluntariado los sábados en un espacio artístico comunitario, ayudando a niñas a expresarse a través de la pintura, la escultura y las palabras. Al verla hablar de ello mientras tomábamos un café, con los ojos iluminados por una tranquila pasión, me di cuenta de algo: no solo se estaba curando. Estaba construyendo. Una mañana, la encontré en el jardín trasero con un bloc de dibujo apoyado en las rodillas, descalza sobre la hierba, moviendo rápidamente el lápiz por la página. Levantó la vista y sonrió como si el sol la hubiera encontrado a mitad de camino. Buenos días, dijo. Estoy dibujando el viejo roble. Me senté a su lado en el banco de piedra. Sigue en pie después de todo. Ella asintió. Como nosotros. Miré el dibujo. Era hermoso, fuerte, detallado, con cada rama dibujada con cuidado. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que había añadido: un pequeño columpio atado a una de las ramas, con la cuerda apenas visible. Ese era tu lugar favorito cuando eras pequeña, le dije. Lo sé, respondió. Creo que lo había olvidado por un tiempo. Es extraño cómo nos perdemos poco a poco. No de golpe, sino pedazo a pedazo. Un pequeño compromiso aquí. Una opinión silenciada allá. Una emoción tragada, una sonrisa forzada, una mirada baja.
Hasta que un día te miras al espejo y ves a alguien que no reconoces. Más tarde, esa misma semana, llegó una invitación. Un sobre brillante dirigido a señora Melanie Dawson. Sin remitente. Dentro, una tarjeta con letras en relieve y una fotografía impresa en la parte inferior. Jordan. Con smoking. Junto a una mujer que no reconocí. Con los brazos entrelazados como enredaderas en un enrejado. Se iba a casar. Faltaban 3 meses para la fecha. El lugar era un club de campo con un nombre que se esforzaba demasiado por parecer exclusivo. Y en la parte superior, en letra elegante. Será un honor contar con su presencia. Observé a Melanie leerlo una vez. Luego otra vez. Sus ojos no vacilaron. Su boca no se tensó. Cuando terminó, lo dejó sobre la encimera, se sirvió un vaso de agua y dio un largo y lento sorbo. Se va a casar, dijo en voz baja, como si diera el parte del tiempo. Sí, respondí. Eso parece. Se apoyó en la encimera y giró la tarjeta lentamente con los dedos. ¿Crees que te la ha enviado para restregártelo? ¿O porque realmente cree que ahora podemos ser amigos? Me encogí de hombros. Con gente como él, da igual. La intención no cambia el impacto. Melanie soltó una pequeña risa. Es casi impresionante. El ego. La suposición de que querría aparecer y verlo empezar una nueva vida como si la mía no hubiera existido. No vas a ir, le dije con delicadeza. No, respondió. No voy a ir. Cogió la tarjeta, se acercó a la papelera y la tiró, dejándola caer silenciosamente en el cubo, como si nunca hubiera tenido peso. Se volvió hacia mí, con una extraña calma en la voz. Ni siquiera me duele. No realmente. Eso es porque no estás mirando atrás deseando que fuera diferente, dije. Estás mirando hacia adelante. Ella asintió. Sí. Melanie nunca volvió a mencionar la invitación. Permaneció donde la había dejado, enterrada bajo listas de la compra y recibos arrugados en la basura. Y, de alguna manera, eso me pareció bien, porque no todo exige fuego o furia. Algunos finales es mejor dejarlos descansar en silencio, como el papel que se posa en la oscuridad y pierde su significado con cada día que pasa. La casa había vuelto a llenarse de vida. De presencia real. Las risas volvieron a llegar desde la cocina. La música sonaba en las tranquilas mañanas de domingo. Y todas las habitaciones empezaron a parecer vividas, en lugar de recorridas de puntillas. Nadie medía el valor de un plato ni cuestionaba la utilidad de una estantería. Nadie preguntaba por qué Melanie trabajaba hasta tarde ni se atrevía a comentar cómo vestía. Era su espacio de nuevo. Su historia. Su hogar. Una mañana, la encontré en el jardín, con las manos sucias y el sudor perlándose en la frente. Estaba plantando tulipanes. «¿Nunca te gustó la jardinería?», le dije, sorprendida. Se echó hacia atrás sobre los talones y se apartó el pelo de la frente. No me gustaba hacerlo para otra persona. Esa sencilla frase quedó suspendida en el aire como una verdad envuelta en luz solar. Ahora siempre era así con ella, sencilla y con una honestidad inquebrantable. Ya no se escondía detrás de cumplidos. Ya no se mordía la lengua para que los demás se sintieran cómodos. El jardín florecía lentamente, fila tras fila. Cada fin de semana, se removía un nuevo trozo de tierra, se plantaban las semillas con dedos delicados y se regaban con cuidado. Y a medida que avanzaba la primavera, el patio trasero comenzó a tener un aspecto diferente, no solo cuidado, sino reivindicado. La forma en que se movía por él, como si tuviera todo el derecho a estar allí, todo el derecho a ocupar ese espacio, era tranquila, sí, pero no por ello menos poderosa. Empezó a invitar a sus amigos a casa. Al principio, solo a unos pocos, compañeros de trabajo, un vecino de la calle de abajo, una mujer que había conocido en el estudio de arte. Se reunían en el porche trasero, con copas de vino en la mano, descalzos, y las risas se derramaban como la luz del sol sobre la hierba. Nadie cambiaba los muebles de sitio sin preguntar. Nadie inspeccionaba el papel pintado ni comentaba la amplitud de la distribución.
No venían a criticar. Venían a conectar. Una noche, salí y la encontré conversando animadamente con un hombre que no reconocí. Era alto, vestía con sencillez y se recostaba en su silla con la confianza relajada de alguien que no necesita aparentar. Hablaban de libros, de filosofía, de todo, y Melanie parecía cómoda. No impresionada. No enamorada. Simplemente ella misma. Más tarde, cuando los demás se habían ido y el fuego se estaba apagando, me senté a su lado con una manta sobre los hombros. ¿Un nuevo amigo?, le pregunté. Ella sonrió. Se llama Evan. Dirige una organización sin ánimo de lucro en el centro. Nos conocimos en el estudio hace unas semanas. ¿Y? Ella miró al fuego, las llamas se reflejaban en sus ojos. Y nada. Hablamos. Es fácil. Esperé a que dijera algo más, pero eso fue todo lo que dijo. Y eso también me pareció bien. Ahora no había urgencia. No había necesidad de etiquetar, definir ni perseguir. Ella no se apoyaba en los brazos de otra persona para encontrar el equilibrio. Ya lo había encontrado. Unos días más tarde, Evan le dejó un libro que ella había mencionado. No fue nada espectacular. Ni una nota. Ni flores. Solo un libro colocado con delicadeza en el columpio del porche, envuelto en papel marrón y atado con una sencilla cuerda. Cuando Melanie lo encontró, lo sostuvo durante un largo rato, luego sonrió, una sonrisa auténtica, no de cortesía, y lo llevó dentro como si fuera algo importante. Este nuevo capítulo de su vida era lento. Sin prisas. Intencional. Y verlo desarrollarse era como ver una semilla brotar de la tierra, tierna e inevitable a la vez. Empezó a escribir de nuevo. No correos electrónicos ni informes, sino historias. Páginas de pensamientos, recuerdos, momentos ficticios que daban forma a algo familiar y nuevo a la vez. A veces se quedaba hasta tarde, con la luz de su dormitorio encendida, suave y constante, como un faro que vigila. Y por la mañana, las páginas estaban apiladas ordenadamente en su escritorio, cada una de ellas un testimonio silencioso de que había recuperado su voz. Una noche, la encontré en el pasillo, mirando el espejo enmarcado que solía colgar junto a la escalera. Tocó el marco con delicadeza. Solía evitar mirar esto, dijo. Porque cada vez que lo hacía, veía a alguien esperando. Nunca supe qué. ¿Y ahora? Ella se encontró con mi mirada en el espejo. Ahora veo a alguien llegando. Le tomé la mano y se la apreté con suavidad. Has recorrido un largo camino. Ella asintió. Y no lo he hecho sola. Quizás no. ¿Pero los últimos pasos? ¿Los que realmente importaban? Los dio con sus propias piernas, con la espalda recta y la mirada al frente. Y en el reflejo de ese espejo, no solo vi a mi hija. Vi a una mujer que había aprendido a salir de las sombras de las expectativas de los demás, y a entrar en la luz de su propia vida. Hay una especie de fuerza tranquila que solo se obtiene al atravesar algo que debería haberte destrozado, pero no lo hizo. Así era ahora Melanie. Se notaba en la forma en que saludaba a la mañana, abriendo las ventanas sin dudarlo, como si la luz del sol fuera un invitado bienvenido en lugar de algo contra lo que tenía que prepararse. Se notaba en su forma de hablar, mesurada, honesta, sin necesidad de levantar la voz para que la escucharan. Estaba en cómo ya no se disculpaba por cosas que no requerían disculpa, su ambición, su independencia, sus límites. Ya no actuaba, no se encogía, simplemente era, y eso era más poderoso que cualquier confrontación. Habían pasado casi 3 meses desde que le dijo a Jordan que se fuera. Y en ese tiempo, la había visto convertirse en alguien a quien ya no necesitaba proteger. Ella se protegía a sí misma. Fue un sábado cuando ocurrió. Una de esas tardes luminosas de primavera en las que la brisa trae el aroma de algo que florece pero no se ve. Estaba regando los helechos cerca de la valla trasera cuando la oí llamarme. Su voz era tranquila. Pero debajo de ella, oí algo más, algo demasiado uniforme. Ese tono firme que solo utilizan las mujeres cuando ocultan algo. Atravesé la cocina y la encontré de pie en el pasillo,
con el teléfono en la mano y los labios apretados con tanta fuerza que podrían haber cortado un cristal. Me ha enviado otro mensaje, dijo sin levantar la vista. Jordan. No hacía falta que dijera su nombre. Ya lo sabía. La expresión de su rostro, la forma en que apretaba el teléfono sin moverlo. Cada parte de su postura gritaba. Otra vez no. ¿Qué dice?, le pregunté. Me entregó el teléfono sin decir nada. El mensaje era largo. Y desesperado. Pero bajo el lenguaje florido, los recuerdos nostálgicos, las disculpas y sí, había una única verdad. No lo sentía porque la había visto. Lo sentía porque había perdido el control sobre ella. Echo de menos lo que éramos. Eras mi paz. No sabía cuánto te necesitaba hasta que te perdí. Por favor, Melanie. ¿Podemos hablar? Una parte de mí, una parte antigua y protectora de madre, quería conducir hasta donde quiera que estuviera y decirle exactamente lo que pensaba de esa pequeña súplica no solicitada para cerrar el tema. Pero no lo hice. Porque Melanie no parecía enfadada. Parecía cansada. Lo he bloqueado, dijo en voz baja. En todas partes. Ni siquiera sé cómo sigue contactando conmigo. Los hombres así, dije, devolviéndole el teléfono. No saben perder sin reescribir la historia. Ella asintió lentamente. Es como si no pudiera soportar el hecho de que no me haya derrumbado sin él. Porque eso demuestra que nunca te mantuvo unida. Se quedó en silencio durante un largo rato y luego exhaló, una de esas exhalaciones profundas y deliberadas que salen del pecho, no de los pulmones. No voy a contestar, dijo. Ni siquiera para decirle que se calle. No le debes nada. Lo sé. Me miró. Pero es tentador. Claro que lo es, sonreí. Quieres que sepa lo fuerte que eres. Pero la cuestión es que él ya lo sabe. Le dio la vuelta al teléfono entre las manos y lo dejó sobre la mesa de la entrada, como si ya no le perteneciera. Y quizá no le pertenecía. Quizá ese capítulo estaba tan cerrado que ni siquiera los ecos tenían cabida en su historia. Más tarde, esa misma noche, cenamos fuera, solo nosotros dos y la brisa primaveral. Melanie preparó pasta con albahaca fresca de su jardín. Comimos despacio, con las copas de vino reflejando la luz dorada del atardecer, y durante un rato no hablamos de nada serio. Solo de libros. De una nueva serie que estaba leyendo. De la posibilidad de hacer un viaje en otoño. Pero entonces, cuando el sol empezó a ponerse, su voz cambió. Solía pensar que el cierre tenía que venir de la persona que te había hecho daño, dijo. Como si se disculpaban de la manera correcta, yo pudiera finalmente ser libre. ¿Y ahora? Ahora creo que la libertad viene de no necesitar la disculpa en absoluto. Asentí. Así es. Ella sonrió levemente. Espero que algún día se dé cuenta de que lo que perdió no era solo a mí, sino una vida que nunca se ganó. Y que no seguí adelante porque dejé de preocuparme. Seguí adelante porque empecé. ¿Empezaste qué?, le pregunté. No dudó ni un segundo. Empecé a quererme más a mí misma que a la idea de arreglarlo a él. La miré al otro lado de la mesa, iluminada por la suave luz dorada del atardecer, y me di cuenta de que no era la misma hija a la que una vez mecí para dormir en aquella habitación del piso de arriba. Era una mujer que había estado al borde del abismo y había decidido no caer. Había decidido reconstruirse. Y esta vez, en sus propios términos. Las cigarras comenzaron a cantar en los árboles, y su canto se elevó en la quietud como un coro de supervivencia. Mientras recogíamos los platos y volvíamos al interior, Melanie se volvió hacia mí y me dijo. ¿Sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Solía pensar que la fuerza significaba no necesitar a nadie. Ahora sé que significa saber a quién vale la pena necesitar y a quién no. No dije nada. Solo la rodeé con el brazo por los hombros, la abracé un momento y pensé para mí mismo. No solo se ha curado. Es libre. Había algo nuevo en ella, algo tan sutil que se podía pasar por alto si no la conocías como yo. Una ligereza, sí. Pero también un peso que había cambiado.
No era la carga de intentar ser suficiente para otra persona. Eso había desaparecido. Este peso tenía raíces. Tenía un propósito. Como la presencia sólida de una mujer que ya no pide permiso para ocupar un lugar en su propia vida. Melanie ya no se estaba recuperando. Estaba resurgiendo. Y tal vez por eso, cuando nos llegó la noticia 2 semanas después, no se inmutó. Acababa de llegar de hacer la compra, con los brazos llenos de bolsas, cuando ella levantó la vista de su portátil con la misma expresión indescifrable que había visto cuando recibió el mensaje de Jordan. Al principio no dijo nada. Solo giró la pantalla hacia mí y señaló. Allí, en el centro de un blog social que apenas reconocí, había una publicación titulada Promesa rota, compromiso roto, Jordan Harlan habla. Allí estaba todo, la manipulación, la narrativa compasiva, párrafos salpicados de vagas referencias a una relación que se derrumbó bajo la presión, una pareja que no supo ceder, y la frase que me hizo encoger el estómago. A veces, el amor no basta cuando alguien se niega a comprometerse. Había fotos, cuidadosamente seleccionadas. Él con aspecto sombrío, pensativo. Ella recortada o borrosa, siempre a distancia, como un espectro de culpa que se cernía en el fondo. La sección de comentarios ya se estaba llenando de desconocidos que le ofrecían consuelo y le llamaban valiente y maduro, por decir la verdad. Tenía ganas de lanzar algo. Está reescribiendo la historia, dije con la mandíbula apretada. Melanie solo dio un sorbo a su té. Claro que sí. La gente pensará. Que piensen lo que quieran, me interrumpió con suavidad. La gente siempre creerá lo que le hace sentir más cómoda. Y si pintarme como la difícil le ayuda a dormir por las noches, que lo haga. Su voz no transmitía ira. No lo necesitaba. Transmitía libertad. No está diciendo la verdad, dije, todavía furiosa. Está contando su versión, respondió ella. Y yo tengo la mía. Solo que no necesito difundirla para que sea real. La miré, atónita, no por el artículo, sino por su claridad. Ese tipo de serenidad no se consigue fingiendo que todo va bien. Se consigue atravesando el fuego descalza y decidiendo no gritar solo para demostrar que te estás quemando. Él cree que esto me va a manchar, dijo en voz baja. Pero lo único que demuestra es que yo nunca fui la que necesitaba ser rescatada. Me senté a su lado, sintiendo el dolor de viejos instintos. El deseo de defenderla. De llamar al editor, escribir una declaración, luchar contra las mentiras. Pero sabía que no debía hacerlo. Esa era la respuesta antigua. La que dice: arréglalo para que ella no tenga que sentirlo. ¿Pero esta mujer a mi lado? Ella podía sentirlo y aún así estar bien. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté. Hizo una pausa. Pensó por un momento. Nada. ¿Nada? Ella asintió con la cabeza. Porque todos los que importan ya saben quién soy. ¿Y los que no lo saben? Se encogió de hombros. No van a venir a mi puerta a preguntar. Esa noche, salió a cenar con una amiga del trabajo. Llevaba un vestido azul marino que no había visto en años, el que tenía la espalda escotada y pequeños botones dorados. Solía guardarlo en el fondo de su armario, diciendo que se lo pondría para una ocasión especial. Ahora, solo era un jueves. Salió de casa sonriendo, con el pelo suelto y sin maquillaje, salvo un suave tono rosa en los labios. Y cuando salió por la puerta, no vi a alguien que intentaba llamar la atención. Vi a alguien que ya no necesitaba demostrar nada. Mientras ella no estaba, me senté en el silencio del salón y volví a leer los comentarios del artículo, esta vez con una perspectiva diferente. Sin rabia. Sin actitud defensiva. Solo observando. Todo era proyección. Gente que escribía sus propios miedos y desengaños en la historia de otra persona. No conocían a Melanie. No veían las largas noches que pasaba reconstruyéndose. No oían la firme determinación en su voz, ni eran testigos de la elegancia con la que había dejado ir. Veían sombras y las llamaban sol. Cuando llegó a casa más tarde esa noche, parecía tranquila. Se quitó los zapatos,
se sirvió un vaso de agua y no dijo nada sobre el artículo. En cambio, se sentó en su escritorio y sacó su cuaderno. He estado pensando en escribir algo, dijo. ¿Sobre él? Number, sobre mí. Pasó a una página en blanco y tomó el bolígrafo. Todo el mundo quiere historias desgarradoras, murmuró. Pero quizá lo que más necesitamos son historias de superación. Aquellas en las que la mujer no queda destrozada, sino clara. Donde el final no es un colapso, sino un avance. Asentí lentamente. Escríbelo. Alguien ahí fuera necesita leer eso más de lo que necesita leer su versión. Ella sonrió. Y entonces empezó a escribir, no por venganza, ni como refutación, sino como reivindicación. Porque la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Solo necesita ser contada. A la mañana siguiente, la encontré todavía en su escritorio. El cuaderno estaba abierto, las páginas llenas de su cuidadosa letra, con bucles y curvas, algunas líneas tachadas, otras subrayadas 2 veces. Una taza de té frío estaba olvidada junto a su ordenador portátil, y la luz del sol ya había comenzado a extenderse por el suelo de madera bajo sus pies descalzos. No parecía cansada. Parecía tranquila. Como si se hubiera quedado despierta no porque algo la mantuviera despierta, sino porque algo dentro de ella había decidido finalmente hablar y ella no iba a interrumpirlo. Creo que voy a publicarlo, dijo sin levantar la vista. ¿Dónde? En Medium. Quizás también en LinkedIn. Quiero que llegue a las mujeres que han pasado por esto en silencio. Las que no gritan, pero se marchan. Me apoyé en el marco de la puerta y la observé. ¿Está terminado? Casi. Pude ver el último párrafo de la página. No lo leí, pero capté algunas palabras. Suficiente. Libertad. Convertirse. No escribió sobre Jordan directamente. Ni una sola vez. No había nombres. Ni acusaciones. Ni cronologías. Ni siquiera hizo referencia a la casa, aunque se cernía detrás de cada frase como un escenario en el que todo había salido mal y, de alguna manera, se había arreglado. No era un texto sobre una ruptura. Era sobre ella. Sobre cómo a veces lo más radical que puede hacer una mujer es negarse a dar explicaciones. Dejar de justificar sus límites. Amarse lo suficiente como para marcharse, aunque eso deje a los demás confundidos. Especialmente si los deja confundidos. Cuando pulsó publicar esa noche, no pidió aprobación. No buscó elogios ni contó los me gusta. Cerró el portátil y se unió a mí en el porche con un bol de fresas, descalza de nuevo, con el pelo recogido en ese moño suelto que solía llevar cuando era adolescente, antes de que el mundo le enseñara a arreglarse para la comodidad de los demás. Era extraño verla volver a ser ella misma, no recuperando el pasado, sino creando algo completamente nuevo. No quería ser quien era antes de él. Quería ser quien nunca se había permitido ser. No lo escribí para él, dijo al cabo de un rato. Ni siquiera lo escribí para las mujeres como yo. Lo escribí para la mujer que solía ser. ¿Y qué esperas que ella oiga? Ella miró hacia los árboles, donde el sol se hundía dorado tras las ramas. Que nunca estuvo loca por querer paz. Que nunca fue difícil por necesitar espacio. Que no le debía a nadie su silencio solo porque ellos fueran más ruidosos. Tragué el nudo que tenía en la garganta. Te escuchará, le dije. Y así fue. Todas lo hicieron. Al final del fin de semana, su publicación se había compartido más de 3000 veces. Los comentarios se multiplicaron, mujeres de todos los rincones del país, algunas anónimas, otras firmadas con iniciales o nombres de usuario. Contaron sus propias historias. Le dieron las gracias por su voz. Confesaron que se habían quedado demasiado tiempo. Que se habían marchado demasiado tarde. Que se habían callado porque el mundo les había dicho que sobrevivir era egoísta. Pero ahora, después de leer las palabras de Melanie, sabían que no era así. Era sagrado. Algunos de los comentarios se me quedaron grabados. Uno de una mujer que escribió: no solo has escrito sobre marcharte. Has escrito sobre recordar quién eras antes de que el mundo te dijera que desaparecieras. Otro decía simplemente:
Este era el espejo que necesitaba. Melanie leyó todos y cada uno de ellos. Creó una carpeta en su ordenador. La llamó Cartas para ella. Y en ella empezó a responder, no a todas, sino a algunas. Solo a algunos. Solo a los que necesitaban algo específico. Algo suave. Algo real. No son consejos, me dijo. Es solidaridad. Asentí con la cabeza. Unos días más tarde, Evan volvió a pasar por allí. Esta vez, con café y un libro con las esquinas dobladas. Se sentaron bajo el roble durante horas, sin hablar mucho. Solo leyendo. Compartiendo una manta. Simplemente estando. Yo observaba desde la ventana, con el corazón tranquilo. No porque él fuera la respuesta. No porque le hubiera devuelto la fe en los hombres. Sino porque él no estaba intentando ser nada de eso. Simplemente la había aceptado tal y como era. Y ella no se había achicado para corresponderle. Esa noche, entró en la cocina mientras yo limpiaba la encimera y me dijo: he estado pensando en reformar la antigua habitación de invitados. Me volví hacia ella. ¿En qué? En un estudio. Para escribir. Quizás pintar. Quiero un espacio que sea mío. Sonreí. Esa habitación te ha estado esperando. Se acercó, se apoyó en la isla, con los brazos cruzados. ¿Crees que estoy siendo egoísta? No, respondí sin dudar. Creo que estás siendo íntegra. Y exhaló, como si algo dentro de ella finalmente lo creyera. Ya no estaba tratando de reconstruir la versión de sí misma que otra persona había querido. Y, por primera vez en su vida, no se trataba de ser vista. Se trataba de verse a sí misma. No como antes, cuando todo en la casa tenía que hacerse a toda prisa para complacer a otra persona, para ajustarse a un horario que no era el suyo, a una visión que no era real. Esto era diferente. Era intencionado. Cada pieza había sido elegida no por su modernidad o por el gusto de otra persona, sino por cómo la hacía sentir a ella. Primero lo vació todo. Hasta el último resto de lo que una vez se había llamado la habitación de invitados, la cama extra con sus almohadas duras, las cortinas beige que apagaban la luz, los cuadros que no decían nada. Dobló las sábanas por última vez, apiló las cajas ordenadamente en el armario del pasillo y se quedó de pie en la habitación vacía, como alguien que contempla un lienzo en blanco. No había miedo en sus ojos. Solo posibilidades. La observé desde la puerta mientras empezaba. Primero colocó una alfombra suave, de color tierra, tejida, algo que había encontrado en una tienda de segunda mano y que había llevado a casa enrollada bajo el brazo. Luego vino el escritorio. Madera recuperada, ligeramente irregular, hermosa en sus imperfecciones. Había pertenecido a un poeta jubilado, le dijo la mujer. Melanie pasó los dedos por las vetas como si contuvieran historias. Lo colocó debajo de la ventana, la misma ventana de la que se quejaba la madre de Jordan, diciendo que no, estaba orientada en la dirección correcta para la iluminación. Pero a Melanie no le importaba la orientación, le importaba la luz de la mañana que se derramaba sobre su espacio de trabajo como una tranquila afirmación. Luego vino una pequeña estantería. Plantas. Una taza de cerámica llena de bolígrafos. Un corcho que algún día albergaría sueños y bocetos y planes desordenados y hermosos. No invitó a nadie a ayudarla. No pidió opiniones. Y yo no ofrecí ninguna. Cada vez que pasaba por allí, estaba añadiendo algo. Reorganizando. Perfeccionando. No para que quedara perfecto, sino para que fuera suyo. Una mañana era un cuadro. Al día siguiente, un pañuelo viejo colgado en la puerta como una pancarta. Luego, una vela que olía a cedro y piel de naranja, el mismo aroma que solía quemar en su dormitorio de la universidad antes de que el mundo intentara decirle quién tenía que ser. La primera vez que escribió en el nuevo espacio, ni siquiera me di cuenta. Estaba arriba, doblando la ropa, cuando oí el suave golpeteo de sus dedos sobre las teclas. No era frenético. Ni apresurado. Solo constante. Con confianza. Como un río que por fin encuentra su curso. Cuando le llevé el té, no dije nada. Dejé la taza a su lado y vi la pantalla,
donde las líneas de palabras formaban algo vivo. No lo ocultó. No minimizó la ventana ni se inmutó. Simplemente siguió escribiendo, con la respiración tranquila y la mirada fija. Más tarde, me dijo que no era un artículo ni un blog. Era el comienzo de un libro. No eran memorias. No era ficción. Algo intermedio, dijo. El viaje de una mujer que no comienza con un desengaño amoroso. Comienza con el olvido de sí misma y el descubrimiento de su camino de vuelta. Sonreí. Me suena familiar. Ella se encogió de hombros, bromeando. Quizá conozco a alguien así. A partir de entonces, escribió todas las tardes. A veces hasta altas horas de la noche, con la luz de su estudio brillando en la oscuridad como un faro. A veces solo unas líneas por la mañana, antes de ir a trabajar. No tenía prisa. No buscaba un final. Vivía en el medio, y por una vez, eso era suficiente. Y entonces, una tarde, llegó un paquete a la puerta. Era de un amigo editor al que le había presentado meses atrás, alguien con quien ni siquiera sabía que había mantenido el contacto. Dentro de la caja había un diario encuadernado en cuero y una nota escrita a mano. Si este es el primer borrador del resto de tu vida, hazlo desordenado. Hazlo real. Estoy deseando leerlo. Leyó la nota en silencio y luego cerró los ojos por un momento. Le había llevado meses decir adiós a un hombre que nunca la vio realmente. Pero solo le había llevado unas semanas encontrar a personas que sí lo hacían. No porque hubiera cambiado para ser más agradable, sino porque había dejado de esconderse. Esa noche, llevó el diario a la cocina, lo dejó con cuidado sobre la encimera y dijo: creo que primero quiero escribirlo todo aquí. A mano. ¿Por qué? Porque quiero sentirlo mientras lo escribo. El peso de las páginas. La forma en que la tinta se arrastra cuando me detengo demasiado. Quiero que sea lento. Quiero que sea importante. Asentí. Entonces, así es exactamente como debes hacerlo. Ella sonrió, y, por un momento, recordé a la niña que solía escribir historias en la parte de atrás de servilletas de papel, inventando cuentos de hadas con nada más que lápices de colores y su imaginación. Solía leérmelos con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, esperando a ver si eran lo suficientemente buenos. Ahora, no preguntaba si lo eran. Porque había dejado de escribir para obtener aprobación. Escribía porque la historia que llevaba dentro se negaba a permanecer en silencio. Y, por primera vez en su vida, la única persona a la que intentaba impresionar era ella misma. A partir de entonces, los días adquirieron un ritmo. El tipo de ritmo que se siente como una curación, no como una recuperación. Melanie se levantaba temprano, mucho antes de que el sol asomara por el borde de los arces del patio trasero. No se apresuraba por cumplir las expectativas de nadie ni andaba de puntillas para no molestar a los demás. Preparaba el café como le gustaba, fuerte, con solo un chorrito de nata, y lo llevaba al estudio en silencio, no porque la casa exigiera silencio, sino porque lo invitaba. Hay algo sagrado en una mujer que hace lo que le gusta sin preguntar si se le permite. Algunas mañanas pasaba por delante de su puerta abierta y la veía en su elemento, con la cabeza inclinada, el lápiz en movimiento, el ceño fruncido, completamente inmersa en el mundo que estaba creando. Las estanterías empezaban a llenarse de borradores, diarios apilados en montones ordenados, algunos con notas adhesivas que sobresalían como flores silvestres en un campo. Una tarde, salió al porche con una gruesa carpeta apretada contra el pecho y dijo: creo que ya casi he terminado. Parpadeé. ¿Ya? Ella se rió. Bueno, el primer borrador. Pero sí. Ya está. El principio, el nudo y el desenlace. Todo el arco. Me recosté en la silla y exhalé un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. ¿Te acuerdas?, dijo, sentándose a mi lado, de cuando escribía historias en ese viejo cuaderno de espiral con la cubierta rota? Todavía lo tengo, sonreí. En el estante superior de tu armario. Enterrado bajo esa caja de disfraces de Halloween que juraste que volverías a usar. Se rió y luego se quedó callada.
pensativa. Solía pensar que esa niña ya no existía. Que la había cambiado por alguien más práctica, alguien capaz de transigir, de aguantar, de ceder lo justo para que todo siguiera en pie. No dije nada. Sabía a qué se refería. Pero no ha desaparecido, añadió. Solo se ha callado. Esperando a que el ruido se acalle. Y el ruido, bueno, se había acallado. Ya no miraba el teléfono en busca de mensajes que nunca llegaban ni se preparaba para que resurgiera algún eco lejano del pasado. Jordan se había quedado en silencio. No sabíamos si era por vergüenza, orgullo o nuevas distracciones, y no le preguntamos. Porque cuando alguien decide reescribir la verdad, llega un momento en que su versión simplemente deja de importar. Ella no necesitaba su disculpa. Ni siquiera necesitaba su silencio. Había creado algo más fuerte. Su propia voz. Las siguientes semanas transcurrieron con la tranquilidad que solo la paz puede traer. La vi enviar extractos a pequeñas revistas literarias. Al principio recibió algunos rechazos, que aceptó sin pestañear. Es parte del proceso, decía. No escribo para gustar. Escribo para ser honesta. Pero entonces, un día, llegó una aceptación. Un fragmento del segundo capítulo. Una reflexión sobre la feminidad, la quietud y aprender a estar en paz con una misma. Lo calificaron de silenciosamente devastador y bellamente desafiante. La vi leer el correo electrónico 3 veces, con la mano cubriéndose la boca. No porque dudara de que fuera real, sino porque, por primera vez, alguien más veía lo que yo siempre había visto. Me lo reenvió esa tarde sin asunto, sin texto. Solo el correo electrónico. No necesitaba decir nada. El orgullo que sentí no era solo porque la habían publicado. Ni siquiera se trataba del reconocimiento. Era el hecho de que había tomado todo lo que habían intentado destruir y había construido algo mejor. No solo había sobrevivido. Había creado. Esa noche, nos sentamos de nuevo en el porche trasero, nuestro lugar habitual, el que nos había acompañado en tantas conversaciones, en tantas versiones de quién había sido ella. El viento traía el aroma de la lavanda y la tierra, y las cigarras cantaban su habitual canción de cuna veraniega. Ella dio un sorbo a su vino y se volvió hacia mí. ¿Te parece extraño que me sienta más yo misma ahora que cuando estaba enamorada? No, respondí. Creo que significa que nunca estuviste enamorada de la versión correcta de ti misma. Ella asintió. Quizás eso es lo realmente doloroso. No perder a alguien. Sino darte cuenta de que has perdido partes de ti misma tratando de retenerlo. Pero las has vuelto a encontrar, le dije. Y eso es lo que nunca cuentan. La curación. La recuperación. La lenta y silenciosa resurrección. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por recordarme que el amor no tiene por qué hacerte desaparecer. La luz del porche zumbaba suavemente sobre nosotros, las polillas bailaban en su resplandor y las estrellas parpadeaban una a una. Ahora ella escribía para honrar su regreso. Y la mujer que estaba a mi lado, sin remordimientos, imperturbable, inquebrantable, ya no intentaba demostrar su valía a nadie. Porque ya se lo había demostrado a sí misma. La primera vez que la volví a ver delante de un público, no llevaba nada llamativo. Ni un traje elegante. Ni tacones espectaculares. Solo un sencillo vestido azul pizarra que le llegaba por debajo de la rodilla y un par de zapatos planos de piel suave con los que podía moverse con comodidad. Llevaba el pelo recogido sin apretar, con algunos mechones cayéndole sobre la mejilla, y sus labios no revelaban más que una tranquila confianza. No estaba allí para actuar. Estaba allí para hablar. Era un evento literario local, organizado por la Universidad Comunitaria a las afueras de la ciudad. Un lugar pequeño, sillas plegables, un podio improvisado colocado delante de una pizarra aún manchada con notas de la clase de alguien. Sin focos. Sin alfombra roja. Solo voces e historias, transmitidas como antorchas entre mujeres que alguna vez habían sido quemadas y aún así habían elegido brillar. Me senté cerca del fondo, no porque no quisiera estar cerca, sino porque quería verla como la veían los demás. Desde una ligera distancia.
como algo que se desvelaba, sin defensas, completo. Cuando la llamaron, se acercó con calma, con las páginas de su manuscrito sujetas con un clip en una mano y una botella de agua en la otra. Sin nervios. Solo quietud. Como la que se instala antes de una lluvia necesaria. Comenzó sin presentación. Sin resumen. Sin explicaciones largas. Solo una respiración y luego su voz. Solía creer que el amor requería sacrificio. Que si daba lo suficiente, cedía lo suficiente, perdonaba lo suficiente, todo se equilibraría. Que un día me despertaría en una vida que se había ganado todo mi compromiso. Hizo una pausa. Se oyó un murmullo en la sala. Se movieron las sillas. Las miradas se fijaron en ella. Pero no me desperté en la vida que había construido. Me desperté en una vida que había aceptado, en silencio. Poco a poco. Y cuando me di cuenta de que no era mía, no reconocí a la mujer que veía en el espejo. Había algo sagrado en su forma de leer. No era dramático. No era teatral. Solo la verdad, al descubierto, sin disculpas. Su voz nunca se quebró, ni siquiera cuando las palabras tenían peso. Porque ya no eran crudas. Ya las había sangrado. Ahora solo llevaba las cicatrices como una armadura. Leyó durante casi 20 minutos. Nadie se movió. Nadie miró su teléfono. La sala contuvo la respiración como si estuviera escuchando las escrituras que finalmente habían sido reescritas. Cuando terminó, se hizo el silencio, no el silencio cortés, sino el que se produce después de que algo importante ha sucedido. Y luego, lentamente, los aplausos. Nadie se levantó de un salto. No hubo vítores, gritos ni elogios vacíos. Solo manos que aplaudían con reverencia. Con comprensión. Ella asintió una vez. Bajó del estrado. Y juro que vi algo levantarse de sus hombros esa noche. No era exactamente una carga, sino un capítulo. Una parte de sí misma que había esperado demasiado tiempo para ser escuchada. Después de la lectura, algunas mujeres se reunieron a su alrededor. Una tenía lágrimas en los ojos y solo dijo: «Gracias». Otra le sostuvo la mano un poco más de lo normal, y le susurró algo sobre un exnovio del que nunca le había hablado a nadie. Y Melanie, mi hija, escuchaba sin necesidad de arreglar nada. Sin necesidad de consolar. Simplemente se quedó allí, arraigada, como el roble de nuestro jardín. Ofreciendo su presencia, no soluciones. Más tarde, mientras volvíamos a casa en el suave silencio de la noche, se quedó mirando por la ventana durante un rato antes de hablar. «Creo que no me había dado cuenta de cuántas somos», dijo. «Mujeres a las que nos han hecho sentir que marcharnos era un fracaso». «No es un fracaso», le dije. «Es libertad con callos». Sonrió levemente. Ojalá pudiera volver atrás y contárselo a la versión de mí que se quedó. A la que siguió intentándolo, incluso cuando dolía. Le diría que no era débil. Solo paciente. Demasiado paciente. Lo descubrió, le dije. Ella asintió. Sí. Entramos en el camino de entrada justo cuando la luz del porche se encendió, bañando los escalones de la entrada con ese familiar tono dorado. La casa parecía igual desde fuera, pero por dentro todo había cambiado. Ya no era solo un hogar. Era la historia de una mujer que se mantenía erguida. Cogió su carpeta del asiento trasero, con el manuscrito cuidadosamente sujetado con clips y las esquinas ligeramente gastadas. Y mientras caminaba delante de mí hacia la puerta principal, me di cuenta de que ya no lo sostenía como si fuera algo frágil, lo sostenía como si le perteneciera. Y eso es lo importante, ¿no? Después de todas las pérdidas. Después de la traición, el ruido, la vergüenza disfrazada de preocupación. Después de que el mundo intentara silenciar su historia antes de que tuviera la oportunidad de comenzar, ella la escribió de todos modos. No para demostrar nada. Sino porque sobrevivir no era el final. Era solo el prólogo. Hay un momento en la vida de toda mujer, si tiene suerte, en el que finalmente se ve a sí misma con claridad. No a través de la lente de quienes necesitan que sea.
No a través del filtro de lo que salió mal o del eco de quienes la hirieron, sino tal y como es, sin editar, indiscutible. Para Melanie, ese momento no llegó entre la multitud, ni entre aplausos, sino en una mañana cualquiera de martes. El cielo estaba nublado. Una niebla baja se enroscaba alrededor de los árboles del patio trasero. El tipo de tiempo que normalmente hacía que la gente se metiera bajo las mantas y retrasara el comienzo del día. Pero ella no. Ya estaba en el estudio a las 7, con las ventanas entreabiertas para que entrara el frío, el pelo recogido en un moño suelto y un jersey que se le deslizaba por un hombro. Había preparado una cafetera y vuelto a encender la vela de cedro y piel de naranja. Y luego se sentó. No porque tuviera una fecha límite, un discurso o un público esperándola, sino porque la página se había convertido en su espejo. No hacía mucho, solía temer el espacio en blanco. Le recordaba todo lo que no había dicho, todo lo que se había tragado, todas las verdades que había envuelto en amabilidades y guardado solo para mantener la paz. Pero ahora, lo veía como una invitación. Un reto silencioso. Di la verdad y no te acobardes. Me quedé en la puerta durante un minuto, observándola. Ella no se dio cuenta y yo no hice ningún ruido. Había algo reverente en la forma en que se inclinaba hacia su propio silencio, como si por fin estuviera conversando con la versión de sí misma que una vez se había callado. Escribía con determinación. Sin vacilar. Sin corregir en mitad de las frases. Simplemente fluía. Y entonces, tan de repente como había empezado, se detuvo. Dejó el bolígrafo. Cerró el diario. Miró a la pared como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Entré en silencio. ¿Qué pasa?, le pregunté. Me miró y sonrió. He terminado. Parpadeé. ¿Has terminado de escribir? No, dijo. He terminado de dudar. Había una quietud en su voz. Una calma tan firme que sonaba más fuerte que cualquier declaración. Pensaba que tenía que ganarme la paz, dijo en voz baja. Pensaba que tenía que demostrar que era digna de ella. Que si trabajaba lo suficiente, en el amor, en el perdón, en la paciencia, al final me encontraría. ¿Y ahora? Ahora creo que la paz no es algo que te encuentra. Es algo de lo que dejas de huir. Se levantó y se estiró, luego se acercó a la ventana y corrió un poco más las cortinas. No sabía que se me permitía estar tan bien, dijo. No después de todo. No solo se te permite, le dije. Te lo mereces. Lo sé. Y esas dos palabras, pronunciadas sin rastro de disculpa, lo decían todo. Esa mañana preparó el desayuno. Un desayuno de verdad. Tortitas caseras, no de caja. Fresas cortadas justo como a ella le gustaban. La música sonaba de fondo, algo suave y nostálgico. No tenía prisa. No hacía varias cosas a la vez. Se movía como una mujer que no tenía ningún sitio al que ir más que allí. En un momento dado, levantó la vista de los fogones y sonrió. ¿Quieres oír algo loco? Siempre. Ya no pienso en él. No hizo falta que dijera quién. Solía ser lo último en lo que pensaba antes de acostarme. Lo primero al despertarme. No porque lo echara de menos, sino porque estaba enfadada. O confundida. O simplemente intentando entender cómo alguien podía quererte así y aún así dejarte caer. Asentí, no porque tuviera una respuesta, sino porque entendía el sentido de la pregunta. Pero ahora, dijo, dando la vuelta a una tortita. Solo es ruido de fondo. Como una emisora de radio que se ha desintonizado. Sonreí. Eso no es una locura. Es curación. Sirvió el desayuno con elegancia, como si fuera una celebración, y quizá lo era. No de un acontecimiento o un hito. Sino de esto. La luz de la mañana a través de la ventana. La libertad en su voz. La mujer en la que se había convertido sin necesidad del permiso de nadie. Más tarde, se sentó con los pies recogidos bajo ella en el sofá, leyendo la copia impresa de su manuscrito. Con un bolígrafo rojo en la mano, garabateaba notas en los márgenes. No le daban miedo las correcciones.
Las acogía con agrado. Porque no intentaba ser perfecta. Solo intentaba ser honesta. Y eso era lo que siempre la había diferenciado. Incluso cuando le temblaba la voz, incluso cuando se quedaba demasiado tiempo, incluso cuando dudaba de todo menos de la forma en que se entregaba, siempre había sido sincera. Ahora solo estaba siendo sincera consigo misma. No para ganar. No para demostrar nada. Para vivir. Y en ese pequeño y tranquilo estudio, con el té enfriándose a su lado y su historia abierta sobre la mesa, ya no perseguía una versión mejor de su vida. Llovía el día que llegó el primer ejemplar impreso de su libro. Era una lluvia suave que hacía que todo fuera un poco más suave, un poco más tranquilo. El aire olía a tierra y a pavimento limpio, y las ventanas se empañaron lo justo para convertir el mundo en una acuarela. Melanie llevaba desde primera hora de la mañana paseándose cerca de la puerta principal, con la taza de café entre las manos y el pelo recogido en una trenza suelta sobre un hombro. No estaba nerviosa. Solo preparada. Cuando por fin llegó el camión de reparto, no esperó. Salió al encuentro del conductor a mitad del camino, firmó el albarán con un rápido garabato y se apretó la pequeña caja contra el pecho como si fuera a salir volando. La llevó dentro sin decir una palabra. Sin exclamaciones dramáticas, sin gritos, sin fanfarria. Solo con reverente silencio. Dejó la caja sobre la mesa de la cocina y se quedó mirándola. Sus dedos se posaron sobre la cinta adhesiva. Luego me miró. ¿Quieres abrirla conmigo? Asentí con la cabeza. Por supuesto. Me pasó las tijeras y corté la cinta adhesiva. Las solapas de cartón se abrieron con un suave susurro y allí estaba, limpio, encuadernado, real. Su nombre en la parte superior. Un título que le había costado semanas decidir. El diseño de la portada era minimalista, elegante, impactante. Metió la mano, sacó un ejemplar y lo sostuvo entre sus manos durante un largo rato. Sus dedos recorrieron lentamente la portada, como si estuviera trazando un recuerdo. Pesa más de lo que pensaba, dijo en voz baja. Las historias siempre pesan, respondí. Abrió la primera página. Luego la siguiente. No leyó en voz alta. No era necesario. Ambos ya habíamos escuchado cada palabra, vivido cada línea. Esto solía ser dolor, murmuró. Ahora es un comienzo. Y lo era. Su libro no era solo un reflejo del pasado, era una declaración. Una mujer que daba un paso adelante sin pedir perdón. Una hoja de ruta de lo que supone alejarse y permanecer alejada. Construir una vida no en torno al amor de otra persona, sino a su propia verdad. Más tarde, esa noche, nos sentamos en el salón mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Ella había dejado el libro sobre la mesa de centro, donde descansaba como si fuera algo sagrado. Ninguno de los dos volvió a tocarlo. No porque no quisiéramos, sino porque algunas cosas, una vez que nacen, necesitan tiempo para simplemente ser. No hablamos mucho, no era necesario. Pero justo antes de acostarnos, Melanie se volvió hacia mí y me dijo: ¿Sabes qué parte me parece más surrealista? ¿Cuál? Que nadie puede quitártelo. Y tenía razón. Intentaron quitarle la casa. Intentaron ahogar su voz. Intentaron desgastar su valor como la piedra bajo las olas. Pero esto era suyo. Estampado. Impreso. En una estantería. Compartido. Podían burlarse. Podían pasar página. Podían ignorarlo por completo. Pero nunca podrían borrarlo. En las semanas siguientes, empezaron a llegar mensajes. No de editores ni críticos, sino de mujeres. Desconocidas, amigas de amigas, conocidas lejanas que habían encontrado su libro y se habían visto reflejadas en él. Algunas le enviaron mensajes privados. Otras la etiquetaron en publicaciones discretas. Otras le enviaron notas escritas a mano, diciendo cosas como: no sabía que alguien más se había sentido así. Las leyó todas. No en voz alta. Pero lo vi en su rostro, en la forma en que se le suavizaba la mandíbula, se le caían los hombros y su mano se detenía un poco más en la página. La respuesta me golpeó como un aliento que no sabía que había estado conteniendo.
No era supervivencia. No era cierre. Era alegría. Y así fue como lo supe. Si has llegado hasta aquí, gracias por leer, por sentir y por quedarte. Nunca imaginé que tendría que ver a mi hija luchar por un hogar que era suyo, o que el amor pudiera convertirse en algo tan posesivo, tan exigente, que dejara de parecer amor. Nunca pensé que el hombre que una vez sonrió al otro lado de la mesa, se convertiría en un extraño que detallaba el afecto como si fuera una factura. O que su familia, a la que acogimos en nuestras vidas con los brazos abiertos, intentaría quitárselo todo, incluso su sentido de identidad. Pero esto es lo que he aprendido: las personas que insisten en que estás exagerando son a menudo las que se benefician de tu silencio. ¿Y tu silencio? No es paz. Es un peso. Una lenta erosión que llega hasta lo más profundo del alma. No le debes tu silencio a nadie. Ni a tus suegros. Ni a tu pareja. Ni siquiera a la versión de ti misma que una vez pensó que aguantar era lo mismo que amar. Porque cuando finalmente hablas, cuando finalmente dices, ya basta, el mundo cambia. Aunque solo sea tu mundo. Aunque solo sea una habitación en la que finalmente te sientes segura de nuevo. Eso es suficiente. Esta historia no trata solo de un compromiso que salió mal, o de una familia que se extralimitó. Trata de todas las mujeres a las que se les ha hecho sentir como invitadas en su propia casa. De todas las hijas a las que se les ha enseñado a tragarse el malestar para mantener la paz. De todas las personas que se han quedado calladas mientras alguien reescribía la historia y se atrevía a llamar la verdad. Si ese es tu caso, escucha esto: no eres demasiado. No eres demasiado sensible. No estás equivocada por decir, ya no quiero esto. Protege tu espacio. Confía en tu instinto. Y cuando intenten convertir tu amabilidad en moneda de cambio, aléjate. Deja que se ahoguen en su confusión. Porque el momento en que decides dejar de dar explicaciones, es el momento en que empiezas a recuperar tu vida. Gracias por vernos. Si alguna vez te ha subestimado alguien a quien quieres, comenta, Still Standing, para mostrar tu fuerza. Para escuchar más historias de esperanza y resiliencia, haz clic a la izquierda y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Sé fuerte y sigue adelante.